porque su voto es la fuerza del cambio. Presidenta Clara López, Colombia por un buen camino. Doctora Clara, eso hay que acabarlo. Hay que acabarlo porque usted lo mencionó muy bien, eso sí está acabando a la ingeniería de bien nacional. Y en Colombia hay una estadística más aterradora. Lo menos peor, lo menos grave es la licitación pública, lo menos grave, que va dirigida. Pero es que el 70% de la contratación en Colombia se hace directa, en forma directa. Es directa. Directa. Y se hace con contratos muy pequeños que no tienen visibilidad. Entonces, doctora Clara, yo le quiero preguntar a usted, en su gobierno, ¿qué va a poder hacer o qué podemos esperar nosotros para acabar? Porque si bien lo decía usted, que con el gobierno trabaja 1 millón de personas, pero si le sumamos la cantidad de recursos que van a través de la contratación pública, esa cifra se multiplica por mucho más. Sí, desde luego, porque los presupuestos públicos llegan casi al 30% del Producto Interno Bruto. Mire, el tema de la contratación pública es un tema de combatir los intereses económicos, un ánimo de lucro exagerado salido de todo cauce y sin control. El Estatuto de Contratación Pública creo que tiene que revisarse de fondo. Es tan complejo, es tan enredado, que yo hasta retaría a cualquier funcionario que me diga que se ha leído todas las páginas de un pliego. Hay pliegos que son así. Y entonces uno dice, bueno, qué susto. ¿Cómo vamos a abrir esa licitación? ¿A quién se la estarán dando? Esa es una realidad del país que a mí de verdad me ha llevado a plantear que uno tiene obras por magnitudes y que tiene que pensar en ese 70% de la contratación directa, que se hace a dedo, con todos los subterfugios, pero es a dedo, que rifen los contratos, con una inscripción de los contratistas en los tipos de obra y los niveles que tienen las calidades y las capacidades para hacer, una verificación de esas calidades y esa capacidad financiera, y por turnos, ¿sí? Como hacen en los debates presidenciales, que uno saca una balota, entonces le toca el turno número 3 o el número 1, pues así, y que cuando termine la lista de los contratistas vuelvan a empezar. Yo creo que esto se ha sofisticado tanto que no hay posibilidad jurídica de convertir a Colombia nuevamente por algo que intentó la Constitución del 91, que es ir por la finalidad de la norma y no por la exégesis del texto que le permite a usted torcerle el pescuezo a la intención leal y real del legislador. Y le quiero decir una cosa, porque Judith, usted me tocó y me picó, y yo le tengo que decir a esta audiencia, yo sí sé qué es la mermelada. Yo mandé a imprimir, lo bajé de Caracol Radio, un mamotreto así de alto. Eso debe tener 600 y pico de hojas. Y hoja por hoja está el nombre del congresista, el número de cargos que le asignaron, el valor de los recursos que le entregaron y una cantidad de anotaciones de la siguiente índole. Es que a ese le tocaba el INCODER, pero como se lo dieron a fulano, le toca reemplazarlo con tal otro cargo, que a ese le tocaba tal cosa, y es un tejemaneje bastante complejo. Pero lo más grave es que también está la estadística de cómo votaron los proyectos del gobierno en el Congreso. Y la revista Semana aclaró cómo funciona la mermelada. A un gobernador, a un senador, a un representante le dan un cupo indicativo, es que lo llama el presidente legítimo, de 50.000 millones de pesos. Y el presidente da la espalda, y después ¿qué pasa con esos 50.000 millones de pesos? El señor dice, dénselo a fulano, 50.000 millones de contratación directa o de pliego amañado. Y entonces el señor dice, ese fulano, ese contratista amigo mío, recibe el contrato y tiene que entregar el 20%. El 20%, eso dijo Semana, 5.000, son 10.000 millones, 5.000 se los embolsilla y con 5.000 adicionales elige un congresista. Así no puede seguir funcionando este país.
Yo me comprometo ante el pueblo antioqueño y el pueblo colombiano a poner orden en la casa como sabemos hacer las mujeres. Vamos a limpiar con trapero y escoba todo ese sistema de contratación pública y vamos a hacer que la plata llegue a donde tiene que llegar. Ese es un compromiso sagrado y ese es un compromiso en el que estamos comprometidos todos los colombianos y todas las colombianas de bien. Y no son todos los congresistas ni son todos los contratistas, así es que la justicia tiene que empezar a operar. Aquí tenemos que hacer algo para que la justicia no se demore 3 años, Judith, para saber uno si sí pasó o no pasó, porque el debido proceso es importante. Tenemos que organizar la justicia para que sea eficaz, pronta y para que podamos a través de la justicia ayudar también a limpiar la cara de los funcionarios públicos, probos, honestos, que son la inmensa mayoría. Bueno, doctora Clara, yo quiero con la venia del doctor Carlos C. en el ámbito internacional plantearle a la doctora Clara López lo siguiente. Cuando uno lee periódicos y mira la realidad de Latinoamérica, siempre nos están mirando como el país que conserva una alineación con los Estados Unidos y que se ha separado, digamos, de la línea de corriente ideológica de Venezuela, de Ecuador, de Uruguay, del mismo Brasil. Si usted llega a ser presidenta de la República, vamos a entrar en ese mismo corral de los países de izquierda, y he escuchado muchas veces la gente en la calle diciéndole a uno: vamos a pelear con los Estados Unidos, qué problema, se nos va a venir el mundo encima. Yo quiero saber qué piensa verdaderamente una mujer de izquierda como usted, qué va a pasar si usted es elegida y entramos en ese corralito de los países izquierdistas. Bueno, en primer lugar, yo quiero decirle que yo pertenezco a una corriente de izquierda moderna, pudiéramos inclusive decir moderada, dúctil, de izquierda que es capaz de representar a la socialdemocracia, porque nosotros, por lo menos en mi partido, hay una fuerte corriente socialdemócrata. Nosotros somos un partido y yo soy una persona que piensa que Colombia tiene que tener relaciones con todos los países del mundo, en relaciones de reciprocidad, de amistad, de mutuo respeto. Nosotros sí consideramos que los Estados Unidos ha abusado un tanto de su poderío con países débiles como Colombia. Me parece que fue mal que hubiéramos firmado un tratado de libre comercio lesivo para los intereses nacionales, pero es mucho más malo que el que tiene la fuerza se lo haya impuesto a un país débil, a cambio de seguramente réditos de corto plazo. Entonces, no, yo no pienso pelear con los Estados Unidos. Nosotros necesitamos unas muy buenas relaciones con los Estados Unidos. Pero yo también pienso que tenemos que generar una gran hermandad en América Latina. No esa que usted describe de países de izquierda y países no de izquierda, porque pues ahí nos vamos a encontrar en dificultades de definir unos de un lado o del otro. No, una hermandad latinoamericana que nos permita, a través de una integración seria de sociedades, de economías, de gobiernos, pisar fuerte en el concierto internacional. En la globalización, Colombia es una hojita al viento, tiene que integrarse para ser fuerte y para poder hacer valer principios fundamentales. Yo pienso que nuestras relaciones exteriores, por ejemplo, tienen que fortalecerse con criterios que benefician al pueblo colombiano y que benefician en general a todos nuestros países. ¿Cómo es que en la Organización Mundial del Comercio hablan de la competitividad de todo y no le ponen un piso social a la reducción de salarios? ¿Cómo hacer que en la Organización Mundial del Comercio no se ponga un piso a qué tanto baja usted los impuestos? Mire, si nos quedamos con pueblos sufriendo hambre y con estados que no son capaces de responder por los derechos sociales de sus ciudadanos, vamos a tener una economía, unos países sin capacidad real de desarrollo, sin la cohesión social que necesitamos para avanzar y sin ese
ese nivel de capacidad para enfrentar los retos de toda índole que se presentan a los países. La globalización es un hecho, pero también tiene una estructura de derecho y solamente se ha montado en función de una parte de la sociedad, de la que representan los intereses del capital. Nuestras relaciones exteriores tienen que seguir defendiendo esos intereses porque unos empresarios fuertes benefician al país. Pero llegó el momento de que se equilibre la balanza y que nuestras relaciones exteriores también se ocupen de los demás, porque no podemos seguir compitiendo a ver quién paga menos salarios, quién flexibiliza más el sector laboral y quién paga menos impuestos, porque si no, ¿cómo vamos a cuidar la primera infancia? ¿Lo van a hacer del PIG de las empresas? No, le corresponde al Estado. ¿Quién va a construir la infraestructura? De los 30 billones, ¿cuántos son? 329 billones. 45 billones. Al año, sí. 45 billones, si no es con los impuestos. No, uno no puede, como dicen los norteamericanos, ¿sí?, tener el ponqué y comérselo también. Tenemos que hacer un buen equilibrio y yo los convoco porque sé de la responsabilidad social, especialmente de la clase empresarial antioqueña, de que busquemos esos consensos. Porque le quiero decir, Judith, que yo desde el gobierno no pienso hacer un gobierno de partido. Yo voy a hacer un gobierno nacional, yo voy a hacer un gobierno de concertación, yo voy a hacer un gobierno que pueda hacer un viraje sano, firme, pero desde luego con mucho cuidado en un modelo económico que tenemos que compartir todos, porque esto no se trata de imposiciones, se trata de que todos rememos en la misma dirección en función del interés nacional de 47 millones de colombianos. Porque su voto es la fuerza del cambio. Presidenta Clara López, Colombia por un buen camino.